buenas amigos, hoy vamos a intentar revivir uno de los primeros viajes que hicimos Javi y yo por la zona de China donde crecí. Veremos el paisaje y la fauna local, nos meteremos en una pedazo de cueva y pasearemos por una senda escarbada en uno de los cañones con más historia del río Yangtze. Si notáis que cambia mucho la luz de unas imágenes a otras es porque esto lo hemos grabado en 2 días. Seguimos en los alrededores de la presa de las Tres Gargantas, muy cerca de donde vivían los abuelos maternos de Lele. Ya os lo enseñamos hace poco y hoy nos vamos a relajar. Seguramente no habrá tantos datos en el vídeo, pero como ya ha pasado más de una década desde entonces, veremos cómo han cambiado algunas cosas. La megafonía en algunos puntos pone música y esta canción que escucháis de fondo es la oficial de este lugar. Encargaron su composición para ayudar al turismo. Esperemos que no nos salte el copyright en YouTube. A lo largo de estos años en los vídeos me he encontrado con cantidad de comentarios que plantean básicamente lo mismo. ¿Qué hace Lele con Javierzo? ¿Qué vio en él? Pues eso mismo me pregunto yo, amigos. Pero revisando las fotos que tenemos de aquel viaje, me he dado cuenta de que hacía un montón de tonterías para que se riese. Cosas que no sé si voy a poder enseñar en este vídeo. Ahora no lo hago tanto, igual Lele ya no está tan contenta conmigo. Pero es que entonces teníamos mucho más tiempo libre. Lele lo ha llamado viaje, pero creo que más bien fue una excursión, porque lo vimos todo en un día. Pero para poder hacerla, los dos tuvimos que desplazarnos unos cuantos kilómetros. Yo tomé un tren desde Wuhan a Yichang y Lele mintió a su madre. Le dijo, voy a visitar a una amiga, y es verdad que estuvimos con ella, pero vino sobre todo a encontrarse con Javierzo. La excursión la hicimos en enero de 2012 durante las vacaciones de Año Nuevo. Ya habíamos viajado juntos a Fenghuang, un pueblo precioso que revisitamos hace no mucho, pero la familia de Lele no tenía ni idea de mi existencia. Su madre se enteró meses después y yo tardé más de un año en visitar su pueblo. Los que nos conocéis ya sabéis que nosotros fuimos despacito, no es algo raro en China, pero cada pareja es un mundo. De todos modos, yo creo que entonces todavía era muy habitual que las mujeres esperasen a tener una relación muy seria para decírselo a sus padres. Los hombres en general disfrutan de algo más de flexibilidad para eso. A Lele le daba mucho reparo que la viesen por el pueblo con alguien como yo, porque bueno, ya sabéis cómo es la gente en todas partes, el chismorreo, el cotilleo es un universal cultural, pero también tenía miedo del rechazo que podía generar entre cierto tipo de hombres si luego lo nuestro no funcionaba. Y dijo, a mi pueblo no vienes de momento, pero nos podemos ver en Yichang. Hoy en día en las zonas más desarrolladas de China esto seguramente ocurre menos, pero aquí entonces era otra historia. Esto está bastante al interior del país, podemos decir que ya asoma la China profunda, y el viaje que hice en tren para ver a Lele fue inolvidable, ya lo conté en uno de los primeros vídeos del canal. Era un tren muy viejo, fui al baño durante una parada, cosa que no se puede hacer, dejé el regalo allí, encima me indigné, no entendía nada, no me podía comunicar, una señora muy simpática me estornudó en toda la cara. Ahora ya hay uno de alta velocidad, es mucho más cómodo, pero menudos recuerdos me dejó aquel. Pues nada, no sé muy bien por qué Lele decidió que lo primero en esa excursión era ver monos, más concretamente macacos rhesus, una especie que también podemos encontrar en países vecinos. Lo de los monos iba con segundas, Lele, por todo el pelo que tengo en el cuerpo. Ella todavía no lo reconoce, pero es algo que le fascina. No. ¿O pensabas que no me sentiría tan solo en su compañía? Sí. Pero eso no es todo, porque para poder llegar allí había que sobrevolar un cañón en unas telesillas destartaladas. Y yo cuando vi aquello dije, ¿pero a dónde me ha traído esta mujer? Pensé, a lo mejor me quiere poner a prueba. Claro, ahora muchos de los que nos seguís ya sabéis que tengo vértigo, pero entonces, recién empezados a salir, opté por fingir que no me daba miedo. Lo que pasa es que no aguanté ni un minuto porque aquello no tenía apenas medidas de seguridad. Se notaba el viento de lleno, se movía, chirriaba, estaba muy viejo y a mí me daba la sensación de que nos íbamos a despeñar antes de ver a los dichosos monos. Ahora con estos teleféricos o telecabinas es otra sensación, pero yo no descartaría que no pocos aquí digan, pues yo prefería aquello. De todos modos, en algunos tramos hay mucha altura y si sufres de un vértigo muy serio, mejor vete andando. No sabemos exactamente cuándo lo pusieron, pero en 2022 hicieron muchas obras en la zona. Lele acaba de mirar en internet y dice que son casi 900 metros de recorrido, unos 15 minutos y un máximo de 120 metros de altura. Pero en realidad son solo unos minuticos, luego va más bajo. Nada más llegar nos saludan los monos, igual que aquella vez, pero vemos que ha habido muchos cambios. Recuerdo que en 2012 me dio pena, porque además de los monos salvajes, que están más o menos acostumbrados al contacto con seres humanos, tenían unos cuantos enjaulados y atados como atracción. Esto todavía no ha desaparecido, pero creo que lo vemos cada vez menos en China. Ahora hay más amantes de los animales y las mascotas, y mucha gente cuando ve estas prácticas las critica o las denuncia. Todavía hay un par de
monos atados que tienen entrenados para una especie de espectáculo. Pero nada que ver con lo de hace 11 años. Ahora esto es sobre todo una reserva en la que la mayoría de los animales están libres. A mí me parece que cuando ese señor se jubile se acabó el espectáculo. Porque hoy en día yo creo que a los jóvenes esas cosas ya no les gustan. En la misma zona de los monos también tienen esta cueva. Y a lo mejor algunos os preguntaréis ¿por qué ponen todas esas luces de colores? En España yo nunca lo había visto antes, la verdad es que también me sorprendió, pero en China es muy habitual. Es como que da una sensación de misterio, ¿no? No sé, a mí me parece más bien que estoy en una discoteca prehistórica. Yo pensaba que era un paseíto, entrar y salir, no me acordaba de nada. Y Lele me dice, no, que tiene 1 kilómetro de recorrido. Aquí se abre una brecha impresionante, no sé cuántos metros tendrá. Por cierto, ¿cómo cambia la temperatura a medida que te adentras? Aquí, con toda la ropa que llevamos, ya hace calor. Yo estoy pensando que esto de las lucecitas de colores también puede estar bien para venir en pareja. Si hay poquita gente, el lugar invita al romanticismo. O a organizar una fiesta ilegal, también puede ser. Ahora mismo no nos acordamos del dato y aquí no podemos comprobarlo porque no hay conexión, pero una vez leímos que en China, hasta hace no mucho, una parte de la población todavía vivía en cuevas o en casas escarbadas en montañas. Pero bueno, no estamos hablando de cavernícolas, ¿eh? Una vez vistos los monos y la cueva, ya no hay nada más en esa zona. Hay que volver por el mismo camino en teleférico o andando, pero lo segundo tiene que ser un palizón. Después tomamos un autobús hasta Zanyodong, literalmente la cueva de los 3 viajeros. La gente que sabe un mínimo de historia entiende que con eso de los 3 viajeros se refiere más bien a una serie de famosos poetas, entre ellos Bai Juyi. O sea, no todo fueron monos y humor un poco infantil en aquella excursión. La historia cuenta que el poeta que ha mencionado antes Lele, que también era funcionario, se encontró con unos amigos aquí y descubrieron estas cuevas. En el año 819 seguramente esto tenía un aspecto muy diferente porque la presa de las 3 gargantas ha elevado el nivel del agua, pero tenía que ser tan bonito o más que lo que estáis viendo. Entonces aquel poeta y sus amigos estuvieron aquí disfrutando de la naturaleza, comiendo, bebiendo, charlando y como recuerdo dejaron unos versos grabados en la roca. Con el tiempo este lugar se volvió muy famoso entre los amantes de la literatura y hoy en día lo visita gente de los alrededores y de todo el país. Para ser honestos, yo creo que ahora no pocos, incluidos Lele y yo, venimos sobre todo por las vistas. Y además aquí mismo se ofrecen actividades de las típicas de adrenalina. Puedes hacer puenting, te dan una vuelta a toda velocidad en barco. Durante la guerra contra los japoneses, aquí ocurrieron cosas interesantes, porque parte de esta garganta estaba controlada por ellos y en esta se escondía un mando militar de los nacionalistas chinos. Y aquí es donde se encuentran las dos. Seguro que había muchos espías. Mirad, esto lo están preparando para el Festival de los Faroles, que se celebrará este fin de semana. Igual os lo podemos enseñar, no sé, ya nos diréis. Yo recuerdo que aquí hace 11 años tenían una especie de acuario con varios ejemplares de esturión del Yangtze, una especie al borde de la extinción. Ese ha sido uno de los precios a pagar por la construcción de presas a lo largo del río y la contaminación durante las últimas décadas. Hemos leído que en los años 80 y 90 se pescó mucho con métodos ilegales, utilizando electricidad. Yo creo que hoy en día la gente lo respetaría más, pero quizás es demasiado tarde. Cuando llegamos al camino tallado en la pared del cañón, yo todavía no me había recuperado del susto de la telesilla y di rienda suelta a mi faceta más cobardica. No, yo no voy ahí, que ya os conozco. No hay altura. Y luego voy, miro y me quedo paralizado por el miedo. Porque ahora ya lo llevo mejor, pero antes me entraba el tembleque en las piernas, me agarraba algo y ya solo quería ir marcha atrás. Ahora hay más seguridad en este tipo de lugares. Pero la verdad es que ese camino no es para tanto y tienes que ser muy burro para sufrir un accidente. Yo le daría un 2/10 en la escala de vértigo de Javierto. Marca registrada. Es más, esta vez no sabemos muy bien cómo acabamos en la parte que está cerrada al público por obras. Fue un accidente, lo juramos, y la verdad es que no me dio nada de miedo. La parte superior de este río, que se llama Xialao, es un afluente del Yangtze, es donde solemos ir los veranos a darnos un chapuzón. Sus aguas están muy limpias. La primera vez que vinimos, aquí solo había un puente, el de los pilares, pero estaba en mal estado y en 2017 comenzaron a levantar otro. El nuevo es para los coches y el viejo para los peatones. Supongo que aguantará su peso. ¿Y con la furgoneta o la autocaravana qué pasa? ¿Se nos ha olvidado? Pues no, seguimos con mucha ilusión por el proyecto, pero tenemos que ahorrar. Y como no queremos pedir dinero a nadie, es posible que hagamos alguna promoción más, ya veremos. Hemos visto que Maxus ha sacado una furgoneta más compacta, con baño y 2 camas, y nos ha gustado mucho. Igual es más práctico que la autocaravana de Chang'an. Yo creo que Lele ha tenido mucho mérito por aguantarme durante todos estos años y acompañarme en los vídeos, porque no es nada fácil y sobre todo al comienzo pensaba, pero ¿qué se la metió
metido a este hombre en la cabeza. Ahora es prácticamente indispensable. Si no estuviese ella, ¿quién iba a ver esto? Ya sabemos que muchos queréis que hable más en los vídeos, pero es que cuesta. A mí también me costaría mucho si tuviese que hacerlo en chino. Ya me cuesta bastante esfuerzo contaros todas estas cosas en español. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde tenéis más contenido, como directos y mis clases de mandarín. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!